la bienvenida a otro instituto, esta vez al Instituto Potencial Humano y a Gustavo Bertolotto Pañés. ¿Tienes contadora? Pues os cuento. Gustavo es CAC de Asesco y director del Instituto Potencial Humano. Gustavo es conocido como la figura que introdujo en España la enseñanza de la programación neurolingüística y es trainer en PNL y fundador de la Asociación Española de PNL, formado con Richard Bandler y John Grinder, que son los creadores de la PNL en 1965. Es profesor en los programas de coaching del Instituto de Empresa, de la Universidad Francisco de Vitoria, del CEU y EUDE. ¿Y os dejo con él? Bueno, buenas tardes. No sé cómo estáis vosotros después de estar sentado tanto tiempo, pero yo os voy a invitar a algo. ¿Por qué no os ponéis de pie un poco y nos estiramos de verdad? Venga, que quiera, que no quiera que... Pero es que yo estaba ya harto de estar sentado ahí. Primero agradecemos a Luis Picasso y a Isabel Aranda por la organización de estas jornadas del Colegio de Psicólogos, y al mismo tiempo decimos que la próxima vez que sea un poquito más de, creo que yo, de división entre una cosa y la otra, porque si no nos quedamos ahí aturullados en la silla. Vale, muchas gracias. Ahora voy a comenzar con... Era un reto, ¿no? Vale. Claro, está muy bien. Bueno, pues como cada uno tiene su opinión y en PNL decimos el mapa no es el territorio, lo primero que ya lo veis, es decir, yo voy a hablar, después de hablar tanto de coaching, voy a hablar un poquito de PNL. Se ha mencionado mucho, se ha hablado que muchas escuelas hacen eso, y nosotros lo decimos desde el principio. Para nosotros el coaching, el hombre, la PNL, la mujer, es decir, lo masculino y lo femenino, se juntan para hacer una buena pareja. Indudablemente tenemos ahí nuestras certificaciones, igual que todo el resto de institutos, pues tanto la Asociación Española de PNL en principio, después el ICF, Asesco, y lo que importa realmente es lo que somos capaces de hacer. Pues nosotros empezamos en 1989 con la PNL. Van más de 6.000 personas que han trabajado con nosotros y que han recibido su certificación, no de coaching, sino en general. Y lo que hacemos normalmente es la integración de todo esto, porque consideramos que hay una muy buena capacidad de relación. En principio, en estos días que estáis escuchando hablar tanto de esta información de coaching, para mí una de las principales o más sencillas y más potentes definiciones es la de John Whitmore, que dice que todos somos una bellota que contiene en su interior todo el potencial para convertirse en un majestuoso roble. Necesitamos alimento, estímulo y luz para crecer, pero el roble ya está en nuestro interior. Lo que importa es eso, ayudar a la persona a encontrar, descubrir eso que ya es y ayudarle a que lo lleve a cabo. Por eso les conté hablar de la programación neurolingüística, que rápidamente digo que es dentro de la encuesta de mercado de coaching ejecutivo del 2008 y del 2010, es decir, que durante 2 ediciones seguidas, no se ve mucho porque está aquí abajo. La PNL es lo más valorado dentro de todas las herramientas o áreas de desarrollo que hay en el mercado actualmente. Quiere decir que más del 50%, el 60% de los coaches ejecutivos valoran la PNL como una herramienta esencial. Pues la PNL nace a principios de los 70 en el entorno de la Universidad de Santa Cruz, en California, de mano de 2 hombres curiosos. Uno de ellos, John Grinder, que era lingüista y profesor de la universidad en ese momento, y el otro, Richard Bandler, estudiante con 23 años, informático ya, y estudiante de psicología. Se fueron a charlar acerca de por qué había personas que, teniendo tanta información y conocimientos, no los sabían transmitir. Y entonces de esa charla surge un estudio de profesionales excelentes en el área de comunicación y por supuesto muchos de ellos dentro del ámbito de la psicología. Virginia Satir, una de ellas, la gran impulsora de terapia sistémica; Milton Erickson, el gran hipnólogo psiquiatra que ayudó tanto a cambiar el concepto de la psicología; después de la Gestalt, Fritz Perls; y Gregory Bateson, lo que es el gran ecólogo de la comunicación, lo que él llamó
Él se llamaba a sí mismo un ecólogo que trataba de cambiar a la gente fundamentalmente con la comunicación. Sistematizaron los patrones de cambio. Estoy rápido porque son 20 minutos, se pasa muy rápido, ¿no? Los patrones de comunicación y cambio de esta gente, logrando que cualquier persona pudiera utilizarlos, es decir, que se pudiera aprovechar de todo esto. Ahí se generó la programación neurolingüística y vamos a ver por qué le llamaron así. Primero, programación, porque estamos programados por nuestros recuerdos, creencias, aprendizajes, y que podemos reprogramarnos para desactivar esos programas limitantes. Es decir, que podemos aprender a ser más libre de todas esas programaciones que han ocurrido en nuestra vida. En segundo lugar, la palabra neuro. Van de Grinder fueron unos avanzados en este sentido, porque esos programas son ejecutados por redes neurológicas. Desde que yo tengo un impulso a hacer algo hasta que lo hago, hay una corriente neurológica, y esas redes sabemos hoy en día que se pueden cambiar, se pueden desactivar, generar otras redes neurológicas nuevas que nos permitan y nos potencien. Y por último, la palabra lingüística, que tiene que ver con que el lenguaje sostiene nuestro comportamiento y disposición ante la vida, y que podemos cultivar un lenguaje nuevo que construye el Newton. El primer libro que se escribe sobre la PNL se llama La estructura de la magia. Se publica en 1975. Y allí Van der Grinder desarrollan el metamodelo del lenguaje. ¿Qué es eso? El metamodelo consiste en una serie de patrones sintácticos que dan origen a las preguntas poderosas que se utilizan en el coaching. Es decir, como alguien dijo hace un ratito, el coaching es conversación, y dentro de la conversación las preguntas poderosas son esenciales. Y Virginia Satir dice en el prólogo de ese libro: me sería difícil lograr esta obra sin que se tradujera mi propia sensación de entusiasmo, asombro y fascinación. Durante muchos años he estado enseñando terapia familiar, además de dedicarme a trabajos propiamente clínicos y también teóricos. Tengo una teoría de cómo posibilita que ocurran los cambios. Ahora el conocimiento del proceso está muchísimo más avanzado gracias a que Van der Grinder, quienes hablan de un modo que puede ser concretizado y medido respecto a los ingredientes de qué es lo que hace posible el cómo. Y esto es PNL. Es decir, ¿cuál es la pregunta adecuada en cada momento? No cualquier pregunta. Hay libros que tienen 1000 preguntas poderosas, pero no sirven de nada. Si tú no estás en el encuentro con la persona y haces esa pregunta adecuada, todo lo demás es tontería. Bueno, y al poco tiempo Gregory Bateson, que era profesor de la Universidad de Santa Cruz y que fue el mentor de Van der Grinder en todo este proceso, dice, bueno, primero, él es conocido por la teoría del desarrollo del doble vínculo de la esquizofrenia, junto con Warslavik, que es el que generó el gran libro que nos cambia el concepto de comunicación, la teoría de la comunicación humana, publicado por Herder. Dice Bateson, ¿algo pasado? Se pasó a ver, pero bueno, no importa. Bateson dice de que Van der Grinder le descubren algo que Warslavik y él estaban intentando encontrar: cómo era que los seres humanos nos comunicamos. Esta es la gran base de lo que dice Bateson. Y en definitiva el metamodelo permite que esos patrones de lenguajes se puedan darse cuenta cuáles son los patrones de comunicación verbal que pueden generar limitaciones, confusiones, incomunicación o conflicto. Y lo que pretende el metamodelo es encontrar ese lugar donde la persona, a través del lenguaje analógico, quiere decir que no es a lo mejor una palabra, sino un acento, ahí está quizás el conflicto. Por eso nos permite encontrar dónde hacer adecuadamente la pregunta. Un principio básico es el de Korzybski: el mapa no es el territorio. Quiere decir que lo que cada persona piensa en una situación, indudablemente otro está percibiendo una cosa distinta. Los límites para nosotros y para el metamodelo no están en el mundo, están en las palabras. Y con las palabras construimos realidad. Con las palabras somos capaces de generar mundos, de cambiar mundos o inclusive de destruirlos totalmente. Porque está fallando este proceso. Vale. Es bien sabido que la herramienta básica del coaching es la conversación inteligente. En este ámbito la PNL, utilizando el metamodelo del lenguaje, es una ayuda fundamental para el proceso de coaching. Pues con todo mi respeto, alguien decía, pues es la conversación y dime qué herramienta te sirve. Pues la PNL. La respuesta es así, claro. La conversación
que genera la PNL es una conversación que uno comprende muchas más cosas de lo que está diciendo la persona, no la palabra específica, sino lo que está detrás de esa palabra, la estructura básica de la comunicación de esa persona en ese momento. La publicación del libro, que os pido un favor, que no sea el primer libro de PNL, porque ese libro, La estructura de la magia, el primer libro es un verdadero desastre para quien quiera entender algo de PNL. No lo recomiendo, de verdad. Buscad otros libros que hablen sobre esto, como por ejemplo Introducción al Coaching de Seymour O'Connor, y después leeros ese libro, porque si leéis ese libro y después estudiáis PNL, hay que daros un diploma, porque es un libro traducido del inglés y aparte, con todo mi respeto para Hernán, está escrito en chileno. Y en chileno, que yo nací en otro lado de Cordillera, tampoco entiendo, y aparte es la transcripción de charlas, de conversaciones, o sea que ni siquiera es un libro escrito. Leeros otro primero. Bien, después de esto, Bandler y Grinder siguieron estudiando la comunicación y descubrieron que esos comunicadores excelentes modificaban de manera espontánea e intuitiva su comunicación corporal y verbal según con quién hablaban. ¿Listo? ¿De dónde sale? Le preguntaba a Virginia Satir, ¿tú por qué haces esto? ¿Y por qué en tal ocasión con esa persona hiciste lo otro? No sabían responderlo. Y a través de la informática, y ahí viene la importancia de Bandler, pues pueden descubrir que cada ser humano piensa de forma distinta. Y la primera pregunta que hace la PNL es, ¿tú sabes cómo piensas? Claro, no te digo yo qué piensas. ¿Estás pensando en una cosa, en otra, para atrás, para adelante? No. ¿Cómo? Estamos hablando de estructura de tu pensamiento. Y entonces, la PNL dice, es importante saberlo, porque según ese conocimiento tiene un gran impacto sobre tu vida, ya que determina cómo sentimos. Según sea tu forma de pensamiento, tus sentimientos y emociones cambian. ¿Qué pasa cuando decides? Tu forma de pensar es esencial, actuar. Nos comunicamos para poder transmitirnos lo que queremos, guiar a los demás. Por lo tanto, consideramos que es imprescindible esa información en todos los procesos de coaching. Los sistemas representacionales, básicamente, es lo que dice la PNL. Cómo nos pensamos a través de sistemas representacionales. Nos representamos la realidad a través de imágenes, la parte visual, quiere decir que pensamos en imágenes. Hace un rato Manuel dijo que es muy visual, y entonces, claro, ser muy visual no es lo mismo que ser muy auditivo. No somos visuales, auditivos y todo, y kinestésicos, pero utilizamos más un sistema que otro. Y eso condiciona nuestra comunicación. Preguntamos de una forma distinta, según yo tenga más uso de un sistema o de otro. Por lo tanto, entender que una persona piensa más en palabras, en imágenes o en sensaciones, que es lo que se llama kinestésico, es esencial en todo proceso de comprensión y comunicación. Entonces, estos son los sistemas representacionales. Y dice, cómo nos representamos lo percibido tiene mucha importancia en nuestro lenguaje y por lo tanto en nuestro pensamiento. Los sistemas representacionales entonces son tres: visual, auditivo y kinestésico, y este es el lenguaje del cerebro. Y ese es otro de los gaps importantísimos. No todo lo que yo digo está pasando por mi cerebro. No todo lo que yo pienso lo digo, eso lo sabemos. Pero el problema es que hay muchas palabras que no tienen representación en el cerebro. Y esta es la clave. Alguien decía, bueno, le preguntas a una persona que te diga lo que quiere. Pues como fundamento importante del coaching. Sí, pero la mayor parte de las personas no saben lo que quieren, pero saben muy bien lo que no quieren. Lo que pasa es que cuando se dice, no quiero discutir con Pepe, en la cabeza están discutiendo con Pepe. La imagen que le aparece es esa. Entonces, entender de que no todo lo que decimos es representado por el cerebro va a ser una parte fundamental para hacer las preguntas. Eso es lenguaje y eso es coaching. Bien, para la PNL hay dos tipos de comunicaciones: la comunicación con uno mismo y la comunicación con los demás. Y lo primero que hacemos es, ¿cómo te comunicas tú contigo mismo? Porque si no empiezas por ahí, todo lo demás es secundario. Pretender mejorar la comunicación con los otros sin comprender cómo te comunicas contigo mismo tiene poco sentido. Y sin embargo, es lo que siempre aprendemos en los cursos de comunicación, yo mismo, por supuesto, cuando empecé con esto. Bien, el principio más importante que pone en evidencia la PNL es que no podemos no comunicar, porque la primera comunicación es con nosotros, y desde la comunicación conmigo después sales al mundo. Y el segundo principio es que todos tenemos un sistema representacional preferente, todos, sin excepción, y en base a él nos comunicamos, decidimos y cambiamos.
En base a ese sistema representacional preferente, construimos nuestro mapa del mundo, nuestra comunicación. Cuando comprendemos el mapa del otro, podemos comunicar mejor y facilitar el trabajo conjunto en los procesos de cambio. Esta es la gran base, esta es la clave realmente de la PNL y el coaching, por supuesto. A ese sistema representacional podemos descubrirlo por múltiples signos y señales que los seres humanos emitimos sin darnos cuenta. Quiere decir, todo el lenguaje no verbal, todo el lenguaje que parte del sistema nervioso autónomo, que es el 90% de la comunicación, pensarlo, es decir, todo lo que nuestro sistema nervioso autónomo está dejando salir, lo podemos descubrir, por ejemplo, por los elementos del lenguaje. Según sea nuestra forma de pensar preferida, utilizamos palabras visuales, estamos describiendo lo que pasa en nuestra cabeza y podemos hablar de admirar el horizonte, la perspectiva, el punto de vista, lo veo claro, lo veo todo oscuro. Son términos visuales. Eso es una manera de empezar a descubrir cómo piensa el otro. O palabras auditivas. Te entiendo, te llamo, me suena bien, me suena mal. Eso son palabras auditivas. Palabras kinestésicas, que tienen que ver con la sensación corporal. Te está diciendo me siento bien, me huele mal, me huele bien. Eso también tiene que ver con una forma de pensar. Y hay algo muy importante que no nos damos cuenta, que nunca habíamos caído en esta comprensión, hasta que Van der Linden aparece con esta información, es que según sea nuestro sistema representacional, tenemos una manera de pensar. Por ejemplo, las personas que piensan en imágenes suelen tener una comunicación mucho más circular. Van de una cosa a la otra, saltan, y muchas veces no terminan las ideas. Mientras que las personas que tienen un pensamiento más auditivo son más lineales. Comienzan explicando una cosa de punta a cabo. Y las personas que tienen... Otra vez, hola. Las personas que piensan más en kinestésico piensan lo que llamamos en red. Le dan mucha más importancia a las sensaciones. Tienen mucha importancia a lo que sienten cuando están delante de alguien. Mucho más que para los visuales y los auditivos. Vamos a ver, en una comunicación normal todo esto es superable. Pero cuando hay conflicto, el visual se pone como una ametralladora y va para atrás, para adelante constantemente. Y el auditivo se pone idea número 1, número 2, número 3, número 4, y no le interrumpas en la 5 porque vuelve a empezar. Lo conocéis, ¿no? 1, 2, 3. Esos son los lineales auditivos. Y mi mujer, que es kinestésica por excelencia, dice: entro en posesión kinestésica y no tengo más tiempo que gestionar mis sensaciones, pues no hay otra cosa. Por eso es tan importante entender dónde está el otro, porque tú hagas preguntas porque se te dé la gana y no sabes dónde está el otro, pues ¿para qué te sirve? De poco, ¿no? Bien, con estos y muchos otros detalles, la PNL explica cómo estamos programados por las experiencias de nuestra vida y nos hace conscientes del enorme impacto que tiene en nuestra comunicación el conocer cómo utilizamos nuestros sistemas representacionales. Haciendo un resumen de 35 años de existencia, la PNL explica cómo estamos programados por las experiencias de nuestra vida y, por supuesto, los que he adquirido mis antepasados, mis padres, mis abuelos. Y a partir de esa premisa genera un conjunto de herramientas y una epistemología que sirven de base a un modelo útil para modificar esos programas neurológicos en la dirección que cada ser humano elija. Es decir, estamos totalmente en la idea de que el coaching tiene que ser no directivo, tiene que ser el encuentro con el otro para facilitar que el otro haga emerger sus propias necesidades y sus capacidades. ¿Qué herramientas utilizamos? Aparte del metamodelo, metaprogramas, para entender los filtros de percepción que tenemos los seres humanos. A algunos les interesa el detalle, a otros el conjunto. Algunos hablan del pasado, otros del futuro, otros se quedan en el presente, por supuesto. Es decir, hay muchas cosas muy bonitas que se pueden sacar por los metaprogramas. Encuadres conversacionales, dar puntos de vista, permitir que la persona vea lo mismo que está diciendo desde distintos puntos de vista, él mismo, no necesariamente que yo le haga el espejo. Otra cosa es el modelo de la línea del tiempo, ayudarle a entender de qué manera gestiona su tiempo interior, no el tiempo de reloj, el tiempo interno, que es esencial. El tema de las posiciones perceptivas, cuando tú te pones de observador, cuando te metes en el problema, cuando te metes en los zapatos de otro, cuando estás desde el sistema dando una orden, por ejemplo. También el tema de la gestión de las relaciones, cómo gestionas tú la conexión con los demás, tanto con tu cliente como con tu pareja, como con quien sea. Más allá de la empatía, es decir, de qué manera generar empatía para ir más allá, para generar lo que llamamos PNL rapport, el encuentro del mundo en el mismo modelo donde está el otro. Después el modelo de las 5 inteligencias.
el modelo de las 5 inteligencias, es decir, consideramos que el ser humano tenemos que trabajar con él, con su parte física, que pasa con su reacción automática que todos tenemos, la reacción instintiva. El coaching tiene que estar incluyendo eso, incluyendo la reacción emocional, incluyendo lo cognitivo, ese espacio que generamos entre todos, la cuarta inteligencia, la inteligencia relacional, el mundo de la conexión, del campo, y por último la conexión espiritual, esencial, como cada uno lo prefiera, da lo mismo el nombre. Simplemente, si no consideramos eso, hacemos un coaching para la parte de fuera, no para la parte esencial de la persona. Bien, la convicción del coach, el empowerment, como todos han dicho por ahí también, fundamental. Y terminando, el curso de especialista en coaching, que es lo que da el Instituto Potencial Humano, dice: muchas gracias por vuestra asistencia, y si alguien quiere algo más, pues por ahí fuera, pues se terminó el tiempo. Buenas tardes, gracias.